Buenos días, querida Iglesia Torrefuerte. Qué alegría estar conectados a través de ese medio, aunque obviamente me gustaría mucho más estar con vosotros en persona, reírnos, compartir, charlar, salir a comer comida colombiana que podéis compartir conmigo. Y sí, pero por ahora nos toca así por la pantalla y os saludo desde aquí, Alemania, desde la distancia, confiando en que podemos abrazarnos algún día allí. Gracias por la invitación a predicar. Es un gran privilegio compartir algo que me tocó profundamente también de Juan 10. Hoy quiero empezar este mensaje con una pequeña visión, pequeña perspectiva. Imaginaos por un momento en un reino que abarca todas las naciones, todo el mundo, pero que no existe ningún gobernador humano, no hay dictador, no hay presidente. Es un reino en donde hay un rey que es perfecto, que cuida de cada uno de sus ciudadanos, que ama a cada uno tal cual como es y la conoce tal cual como es. Sabe los nombres de cada uno de la gente del pueblo y y hasta tal punto de que Él es capaz y dispuesto a entregar su propia vida para que su pueblo pueda vivir. Eso nos suena mucho a los políticos que conocemos, ¿no? Así que sí, tengamos eso en mente porque esa imagen me llena a mí con mucha esperanza y yo tengo la convicción de que eso es una imagen del reino de Dios, un reino que nos espera en la eternidad cuando sí, se cumple el reino de Dios, pero ya vemos los primeros señales y el reino ya está en medio de nosotros. También estoy convencido de que si llevamos esa perspectiva de un rey que cuida de nosotros, con nosotros cada día, eso cambiará nuestro estilo de vida. Ya lo he dicho, hoy el mensaje se basa en Juan 10 y lo limito a los versículos 1 al 18 y voy a leerlo en tres partes. Vamos a empezar con los primeros versículos del 1 al 6. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Aquí esa última frase nos hace preguntar, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes eran los que le han escuchado? Y si vemos el capítulo anterior, en Juan 9, vemos que Jesús acaba de tener un encuentro, una reunión con los fariseos. Ellos no podían creer, estaban asombrosos de cómo Jesús ha sanado un hombre ciego. Hay una discusión allí impresionante y también vale la pena de estudiarlo. Los fariseos sabemos que era un grupo que puso mucho énfasis en cumplir la ley de Moisés, que obviamente fue revelado por Dios en el pasado, pero los fariseos no estaban sensibles a lo que Dios estaba obrando en medio de ellos a través de Jesús y su ministerio. Así que sabemos que los fariseos son los que le escuchan y ellos no entendieron por qué saca ese ejemplo del pastor y de las ovejas y cómo lo saca y de los que no entran por la puerta. Son ellos los que no entendieron. Pero para nosotros quizá tenemos una ventaja,
de que nosotros leemos todo el Nuevo Testamento y además tenemos la guía del Espíritu Santo en nosotros para entender las palabras. Así que no nos sentimos superiores a los fariseos porque tenemos una pequeña ventaja. La pregunta para nosotros hoy quizá es más si estamos dispuestos a que esas palabras cambien nuestro corazón, que permitimos que nos tocan profundamente. A mí me encanta esa imagen, esa metáfora que Jesús usa y realmente no es algo nuevo en la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento vemos en muchas partes esa metáfora del pastor. Empezamos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero también en otros salmos o en los profetas, en Ezequiel o Zacarías, también se refiere al pastor y es una imagen de Dios mismo que va a venir a pastorear a su propio pueblo a través de un Mesías que va a venir en un futuro. Y en ese capítulo tan central en Juan, Jesús aplica esa metáfora de una manera nueva y sí, refrescante y súper interesante. Vamos a estudiar eso juntos ahora en los próximos minutos. En esos versículos Jesús describe cómo el pastor entra por la puerta. Él no trepa por otras partes, por las murallas, o busca otra entrada, sino que tiene la confianza de las ovejas y llama a cada oveja por nombre, y escuchan su voz y le siguen. A cambio, al contrario, los extraños no pueden tener un impacto en la vida de los ovejas porque no confían en él y al contrario, huyen más bien porque saben quién es el pastor. Y eso describe realmente la relación entre pastor y oveja. Algunos quizá cuando abre la puerta y para salir al pasto, serán siempre los mismos que los que corren adelante y que son así alegres y vivos. Otros que sí, quizás son un poco más lentos y tienen que llamarlo 3 veces. Y los últimos quizá, pues sí, hay que dar un pequeño empujón. Eso es el trabajo del pastor. Y para tener un poco una imagen más vivo, más realista, de hoy en día también os traje un vídeo. Sí, no os preocupéis por lo que está descrito en el vídeo, se explica solo, se entenderá, sí, con facilidad. Así que aprovechen el pequeño vídeo. Espero que os haya encantado tanto también el vídeo. A mí me pareció fascinante cómo las ovejas, sí, no hacen caso a cualquier otra voz, a cualquier otro ruido que no sea el del pastor, que conocen su voz. Y a mí realmente me pasaría lo mismo. Primero, no podría llamarlos por nombre, no podría imitar la voz del pastor, a mí tampoco me harían caso. Y en este vídeo vemos también que el ejemplo que Jesús ha dado en su tiempo sigue aplicable hasta hoy en día, sigue relevante hasta hoy en día. No se ha cambiado nada. Los pastores o el pastor con las ovejas sigue practicando de la misma forma. Volvemos un poco al texto y al contexto de los versículos de los fariseos que no han entendido lo que Jesús quería decir y por eso realmente Jesús tenía que volver a explicarlo de una manera más clara, más directa y más profunda. Quiero seguir leyendo los siguientes versículos del 7 al 13. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa.
y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Es muy interesante que Jesús empieza aquí no con la frase famosa yo soy el buen pastor, sino primero afirma yo soy la puerta. Nos puede sorprender eso un poco, vamos a ver qué significa eso, porque dice ahora que es la puerta. Quiere decir que solo a través de él hay salvación. No hay otra filosofía, no hay otra religión que pueda dar acceso a esta vida en abundancia, sino solo el nombre de Jesús. Quien entra por medio de él será salvo y encontrará refugio. En contraste, Jesús presenta la figura del ladrón. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Son palabras que son muy fuertes. No habla solo de una pequeña pérdida, sino habla de la destrucción completa de la vida, de la separación de Dios y la pérdida de la vida eterna también. También menciona al lobo que dispersa el rebaño. Y Jesús aquí no explica a quién se refiere con el ladrón o con el lobo. El ladrón se podría hacer referencia a los falsos pastores de Israel, incluso quizá a los fariseos mismos, que eran líderes que eran interesados en su propio interés o en su propio beneficio en lugar del bienestar del pueblo de Dios. Y la figura del lobo obviamente nos recuerda también al enemigo de Dios, al diablo, que no desea el bien del pueblo de Dios, de las personas, sino que quiere que la gente se aleja de Dios y de destruir las vidas de cada uno. Aquí en esos versículos entendemos que esos versículos o ese capítulo no solo se trata de una historia bonita de un pastor con sus pequeñas ovejitas que cuida, sino que aquí la vida o la muerte está en juego. Pero frente a esa realidad, Jesús declara algo muy maravilloso, algo que da esperanza. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ya lo he dicho, Jesús es el único camino hacia esta vida. No existe otra esperanza, no hay otra, sí, otra filosofía, otro camino para vivir esa vida que solo Jesús puede dar. Pero ¿qué es esta vida que Jesús está hablando? Primeramente, quizá pensamos en la vida eterna, lo que Jesús puede darnos después de esta vida aquí en este mundo. La esperanza de una nueva creación, de vivir para siempre con Dios, en su presencia, libres de sufrimiento, del pecado y de la muerte. Pero también habla de una vida que ya empieza aquí, en el hoy. Una vida que es transformada a través del Espíritu Santo, llena de la fuerza, de la esperanza y el amor que viene de Dios. La vida eterna no únicamente empieza en una eternidad que estamos esperando en algún momento, sino que comienza en el momento que tú pones tu confianza en el nombre de Jesús. Jesús es el que puede llenar tu vida, cualquier vacío que puedas tener en tu vida, en tu corazón. Y esa es la vida que Dios promete a través de Jesús. Y ya hoy, eso es la oferta que Dios te está haciendo. Y luego Jesús vuelve a decir que Él es el buen pastor. No está diciendo que Él es un buen pastor entre muchos otros, sino que Él dice que Él realmente es el único pastor bueno que existe. Y esto nos lleva a la pregunta más importante quizá. ¿Por qué Jesús es este buen pastor? ¿Y qué es lo que le distingue de otros pastores? Y la respuesta de eso realmente es sencilla y al mismo tiempo profundamente conmovedora. Así que si te estabas distrayendo un poco, no prestas atención, vuelve a mí, escúchame y sí, porque la respuesta te lo doy ahora. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Cuando aparece el lobo, el asalariado huye porque las ovejas no le pertenecen, no tiene interés en las ovejas, sino solo en su salario. Pero Jesús no huye. Él entrega voluntariamente su vida para que sus ovejas tengan esa vida. Aquí encontramos uno de los mensajes centrales del Evangelio de Juan. Jesús nos da vida porque primero entregó la suya. Más adelante en Juan 15, el versículo 13, Jesús mismo dirá, nadie tiene un amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Esa vida abundante que Jesús nos está ofreciendo solo es posible porque el buen pastor estuvo dispuesto a morir por nosotros, porque Él pagó este precio tan alto, porque nos amó tanto. Y si me pongo a pensar sobre este relato, este pequeño detalle, me pongo a pensar en todos los detalles que muchas veces lo tomo por sentado, como mi vida, mi salud, mi esposa, mi hogar, tantas cosas que sí, lo damos así por sentado. Pero realmente si lo pensamos bien, nos damos cuenta que cualquier detalle es un regalo que Dios nos ha dado. La protección en las calles cuando vamos en coche y regresamos bien a casa. Cualquier momento puede pasar algo, pero tenemos un buen pastor que nos cuide. Con eso en perspectiva, con este pastor bueno que nos cuide y que hasta estaba dispuesto a entregar su vida, seguimos con los siguientes versículos. El versículo 14, los versículos 14 al 18. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Aquí Jesús se repite otra vez, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pero luego sigue dando un detalle más allá que compara la relación entre las ovejas, al pastor, con una relación tan personal, tan profunda y cercana como lo tuvo Jesús con el Padre Celestial desde antes de la creación del mundo. Ellos dos tenían la perfecta comunión, no tenían peleas, se amaban entre ellos, se reían entre ellos. Y eso es la descripción que Jesús da para la relación que Él desea tener contigo. Es una relación tan íntima que casi no nos podemos imaginar, pero con Jesús eso es posible, que tengamos esa relación con Dios. Luego Jesús repite una frase que ya había mencionado antes, yo doy mi vida por las ovejas. Hace énfasis también en esa verdad para que nosotros, no nos olvidemos de ello y que pueda caer en nuestro corazón. Somos tan fáciles en olvidar y Jesús repite las cosas que son las más importantes. Así que repito, yo doy mi vida por las ovejas. En el versículo 16 Jesús sigue explicando un poco más y aquí da un punto que seguramente sorprendió a quienes los escuchaban, sobre todo los fariseos. Dice así, tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellos debo traerlas. Hasta este momento, la imagen del rebaño hacía referencia principalmente al pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús amplía el horizonte, rompe aquí nuevamente el esquema. Anuncia que también llamará a personas de todos los pueblos y naciones. Habrá solo un rebaño
y un solo pastor. En el fútbol acabamos de ver cómo se reunían los países, pero igual así no eran todas. Pero en el rebaño de Dios vamos a ser personas de cualquier nación, de cualquier pueblo que existe. Qué privilegio pensar que tú y yo somos unos de estas ovejas que Jesús llamó y amó desde los pueblos y formamos el pueblo de Dios. Pero igual así, aunque incluimos ya a nosotros, el rebaño todavía no está completo. Y por eso seguimos anunciando el Evangelio, para que más personas puedan escuchar el Evangelio, que puedan escuchar de este buen pastor que nos ama, que nos cuida. Así que aprovecha la cercanía que tú tienes con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Tenemos un gran tesoro por compartir, el conocimiento de este buen pastor. Después, en el versículo 18, Jesús dice que nadie le arrebata la vida, sino que Él la entrega voluntariamente. En la cruz, Jesús no fue una víctima de las circunstancias, ni un hombre sorprendido por los acontecimientos. Todo ocurrió conforme al plan de Dios, el Padre. Él mismo decidió entregarse. Y precisamente aquí en ese momento se revela su autoridad. Jesús tiene poder para entregar su vida y también para volver a tomarla. Aquí ya hace referencia a su muerte y su resurrección. Todos sabemos lo difícil que es confiar en alguien que no cumple su palabra, que no cumplió sus promesas. Pero Jesús no es así. Él no solo habló del amor, Él no hizo promesas aquí en Juan 10 que luego no pudo cumplir, sino que Él demostró su amor. Amó a sus ovejas hasta el final, hasta entregar su propia vida por ellas. Y por eso Él es el buen pastor. En Él se cumplen las promesas que Dios había hecho en Ezequiel capítulo 34. Allí Dios denuncia a los pastores de Israel que solo buscaban su propio beneficio y abandonaban el rebaño. Pero también Dios ya prometió que levantará un pastor fiel, un descendiente de David que cuidará verdaderamente de su pueblo. Y esa promesa encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él nos reunió en un solo pueblo. En Él podemos estar conectados de Alemania a Colombia porque somos una familia, porque somos un pueblo, somos un rebaño. Quisiera terminar volviendo a una frase que se repite y aparece varias veces en ese pasaje que he leído. Mis ovejas oyen mi voz. Quería dejar este punto hacia el final porque veo un desafío muy grande para nosotros en el tiempo que vivimos. Durante todo ese mensaje hemos escuchado, hemos visto que Jesús es digno de nuestra confianza, que Él cumple su palabra. Pero la pregunta de hoy es, ¿estamos escuchando su voz? Como iglesia dependemos de esta voz. Si Dios no construye, los albañiles trabajan en vano. Eso aplica a las iglesias y confío de que Dios sigue revelándose a cada uno de los líderes del pastor y os sigue guiando hacia el futuro. Pero no solo Dios o Jesús no solo quiere hablar a las iglesias, sino a cada uno que está presente hoy. También quiere hablarte a ti personalmente. Entrégale, o tú puedes entregar cualquier área de tu vida a este buen pastor. No guardes algún rinconcito para ti en donde el buen pastor no tenga acceso, sino entrégate tal cual como eres, con todas las áreas de tu vida. Puedes confiar en Él. Él sabe lo que está haciendo contigo. Y aún cuando tengas que atravesar momentos difíciles, más en esos momentos está contigo y no estás a solo. Otra vez nos acordamos del Salmo 23.
El versículo 4 dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Quizá hoy te sientas rodeado de la oscuridad por el miedo o por situaciones que parecen que no tengan salida. Pero precisamente en estos momentos nosotros necesitamos un pastor que nos cuida, que nos guíe, que nos protege. Así que en estos momentos no te alejes del rebaño ni del pastor. No sigas tus propios caminos. Aprende a esperar para escuchar la voz de Dios. A veces no escuchamos su voz en el momento que nosotros queremos y es necesario que esperamos hasta que Dios vuelva a hablarnos. Jesús dijo que sus ovejas reconocen su voz y no siguen la voz de los extraños. Ese debería ser nuestro anhelo. Y ya lo dije, especialmente en los tiempos que vivimos con las redes sociales, con las noticias que a veces nos dan temor, con las opiniones de la gente, con tantas voces que parecen abarcarnos y sí, nos hundimos en ellos. Y en esos tiempos más importante todavía es reducir el volumen y poner nuestro énfasis en Dios, en lo que Dios quiere hablarnos en el día a día. Eso requiere una decisión y una determinación. Requiere que nos tomemos el tiempo para hablar con Él, para sentarnos y abrir la palabra de Dios y que podemos calmar todas las voces que están alrededor de nosotros. Toma ese desafío de escuchar la voz de Dios en el día a día, el lunes, martes, miércoles y todos los días que siguen. No te olvides de ese mensaje, no olvides de escuchar y prestar atención a lo que Dios tiene para ti, no solo el domingo, sino la próxima semana, la entera próxima semana. Acordémonos hacia el final de la predicación a la imagen que compartí con vosotros al principio. Imaginen de nuevo este reino sin fronteras, con este rey perfecto que conoce a cada ciudadano, que cuida de cada uno, que conoce las necesidades de cada uno. Ahora entendemos mucho más quién es ese rey. Ese rey es Jesús. Es un Jesús que es a la vez no solo el rey, sino también el buen pastor. Eso no solo es una bonita idea, no es algo que es muy lejos, sino Jesús está contigo ahora mismo y va a estar mañana también contigo. Jesús es este rey y Él quiere reinar en tu vida. Este rey nos dio vida porque primero entregó la suya. Él sacrificó a su propia vida. Quiero terminar esa predicación orando con vosotros. Señor Jesús, gracias por tu ejemplo, por tu sacrificio, porque tú nos has dado la vida. Gracias porque tú pagaste este precio tan alto y estabas, obediente hasta el final. Perdónanos donde no escuchamos tu voz, donde prestamos atención a tantas otras voces que nos alredan y permítenos acercarnos de nuevo a ti. Necesitamos de ti cada día y sin ti no somos nada. Gracias por la iglesia, oro por cada uno de ellos y confío de que tú les guías cada día de hoy hasta la eternidad. Amén. Que tengan un buen día, un buen domingo, que comparten juntos y un saludo desde Alemania. Hasta la próxima.